Este sentimiento lo puede tener cualquier persona de cualquier género, de cualquier edad. No necesariamente se trata de amor pasional o de amor de padres o de hijos o de amigos. Simplemente es la sensación de que nadie te quiere y eso conlleva tener sentimientos encontrados todo el tiempo, a vivir en constante depresión y de vacío, porque podrías tener a muchos que te aman, pero existe algo que no te permite verlo o sentirlo. Aquí aprenderás el por qué te pasa eso, independientemente de que sea verdad o no, y cómo podrías superarlo. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, ¿por qué nadie me quiere? Algunas personas viven sintiendo que no le importan a nadie. Resulta una vivencia muy dolorosa que genera un gran malestar en su vida. Esas personas se preguntan por qué ocurre esto y qué es lo que podrían hacer para sentirse mejor o para ser ellos mismos. Simplemente uno más. No llegan a ser conscientes del complejo proceso de defensa psicológica que interviene para provocar esta situación. Las personas que tienen la sensación de que nadie se preocupa por ellos viven esta situación con una gran angustia. Tienen pensamientos como estoy sola, no le importo a nadie. Y así sea la pareja, los hijos, los padres, los amigos, compañeros de trabajo y hasta los vecinos. Si bien la percepción de esta realidad es algo totalmente subjetivo, que surge de una creencia interiorizada por la persona afectada, no es de menos cierto que en la mayoría de las ocasiones la realidad objetiva se corresponde con la percepción de esta persona, por dos razones. El entorno desatiendo y la persona se aleja. El primero, el entorno desatiendo, es el entorno familiar. Efectivamente, ha desatendido el cuidado de esta persona durante su infancia por motivos diferentes como una enfermedad, cuidar de otro niño, maltrato, incapacidad para atender adecuadamente, pues porque tienen otros hijos que atender, por falta de habilidades parentales, etcétera, etcétera. No sé cuál de esos ustedes hayan vivido. Y el de la persona se aleja porque la propia creencia de estas personas de que no importa a nadie, pues provocan ellos actitudes y conductas que los llevan a finalmente provocar que las personas no las tengan en cuenta. En otras palabras, ellos mismos alejan a las personas. El motivo por el que ocurre que realmente estas personas no sean atendidas se debe a la profecía autocumplida como mecanismo de defensa, por no poder hacer propio este rechazo hacia sí mismos. Lo proyectan en los demás, lo que en la psicología se llama la profecía autocumplida, cuyo funcionamiento voy a explicar. Proyectar su rechazo en los demás significa que están convencidos de que las demás personas las van a rechazar. Esto les lleva a como actuar de una manera huidiza, evitativa y miedosa. Es precisamente su propio comportamiento que se manifiesta a nivel verbal, o sea, poco comunicativos, ansiosos, tono débil de voz, etcétera, etcétera. Y sobre todo a nivel no verbal, como la postura encorvada, mirada esquiva, no les gusta tener contacto, ni corporal ni de ningún tipo. Esto provoca que finalmente las personas no se acerquen o se alejen tras el primer acercamiento. Esta reacción generalizada en sus relaciones sociales confirma su creencia inicial de que nadie se preocupa por ellos porque en realidad no merecen la pena. Se trata de personas con muy baja autoestima que dependen de una manera desmesurada de la valoración externa. El motivo principal por el que una persona tiene interiorizada la creencia de que nadie se preocupa por ella se debe pues como a un hecho primario de la infancia. Volvamos un poco al pasado, solamente para recordar
dónde te falló a ti esa necesidad que tienes ahora. Este hecho, que suele ir acompañado paralelamente de un cuidado inadecuado, no consciente por parte de los progenitores o de la persistencia del maltrato, provoca en estas personas un sentimiento de rechazo hacia ellos mismos, al interiorizar como propia la idea de que ellos mismos han recibido de sus cuidadores, de sus padres, en base al trato que les han ofrecido, el no merezco, el no valgo y por eso me rechazan. ¿Les va sonando esto? Debido a esta vivencia, pues se instala en tu inconsciente la idea de que no vales como persona y se queda en tu interior como una especie de filtro que lo llevará a procesar la información externa e interna en base a esta errónea creencia. Pero ¿qué hacer cuando no le importas a alguien? Vayamos directo. Como puedes ver, sentir que a nadie le importas proviene pues como de una creencia y experiencias que pues se pueden trabajar, obviamente, ¿no? Los pasos a dar en esta terapia para poner fin en esta situación y con ello eliminar el malestar emocional que esta creencia genera en las personas son los siguientes. Esta información la tomé del internet. ¿Qué me pareció importante? Después explicaré por qué. El primer paso que se ha de dar es tomar conciencia de que parte de esa realidad la está generando el mismo, la misma persona, con su actitud, su conducta, y entender que esta forma de actuar viene determinada por un mecanismo de defensa, creado en la infancia para protegerse, pues por el dolor que vivió ante cierta situación. A partir de ahí será importante que la persona pues realice un proceso de indagación personal para recordar en qué momentos, qué hechos pasaron o propiciaron que la creencia de que no valgo, no le importa a nadie, se quedara estancada en su memoria. Esta revisión biográfica, así se le llama, te va a llevar a revivir dicha vivencia, hacerla consciente, sentir el dolor que nos generó y aceptarla como la realidad que pudo ser en ese momento. ¿Que va a doler? Va a doler. ¿Que vale la pena revivirlo? Vale la pena revivirlo, si realmente quieres encontrar una solución. Tras aceptar esto, resulta importante trabajar la compasión y el perdón hacia las personas que lo generaron, o sea, el dolor en tu persona, tomando conciencia de que hicieron lo que en ese momento de su vida eran capaces de hacer. Recuerden, los hijos no venimos con instructivos y los padres tampoco tienen otro. Tienes que saber que cualquier persona siempre puede ofrecer amor y cuidado y atención perfecto cuando está libre de sus propias carencias emocionales. En ocasiones el proceso del perdón es muy duro y doloroso y no puede darse. No obstante, lo importante es que la persona sea capaz de entender la realidad que llevó a sus padres o a sus cuidadores a actuar de ese modo. No pudo ser de otro modo, pero no que esa persona provocó esa situación. O sea que en otras palabras, no significa que sea tu culpa, ni tampoco de ellos 100%. Hicieron lo que pudieron con las armas que tuvieron. En ese momento del proceso, tendrás que trabajar en el desarrollo de tu verdadero potencial, hacerte consciente de esa nueva imagen de ti mismo, mucho más real y de acuerdo con tus verdaderas capacidades. Vas a devolverte la fuerza para retomar la vida de un modo mucho más positivo, saludable, respetuoso contigo mismo y sobre todo con tu entorno. Este proceso de reencuentro con tu verdadero ser te permitirá vivir desde la aceptación de ti mismo. De este modo podrás expresarte de manera asertiva, lo que facilitará tus procesos de interacción social. Quiere decir que te vas a volver un poco más sociable porque vas a aprender a digerir lo que viviste en el pasado. La falsa y vieja creencia de no importar a nadie perderá totalmente su significado y su fuerza. Que en otras palabras podrás librarte de esas cadenas. Normalmente las personas que no se sienten queridos por nadie
pues suelen experimentar estos sentimientos de diferentes maneras. De las más comunes pueden ser estas: incapaz de ser amado por los demás. Eso significa que no puedes sentir que nadie te quiere, porque cree que es una manera en la que los demás no podrán amarlo, por cometer errores. Una persona que siente que ha fracasado, que ha cometido muchos errores en su vida, puede tener la idea de que los demás no le amarán por eso. Tiene comportamientos de autosabotaje. En algunos casos, las personas pueden alejarse de otras debido a que inconscientemente se involucra en conductas de autosabotaje que hace que sus relaciones no fluyan. Esto puede contribuir a sentir que nadie los quiere. En otras palabras, aumenta la sensación de que nadie te quiere. Ante estos sentimientos es importante remarcar que a pesar de que te sientas así, la realidad es que estas creencias pues regularmente no son ciertas. Que no dije que no lo sean, ¿ok? Sentir que nadie te quiere puede acabar afectándote tanto a nivel personal como en tus relaciones con los demás. De hecho, quienes tienen estas creencias suelen adoptar comportamientos desagradables debido a que solo pueden llegar a pensar que las personas que les muestran afecto solo lo hacen para manipularlos o para obtener algo de ellas. Además, una persona que no se siente amada por los demás puede tener problemas para establecer límites saludables en sus relaciones. Esto puede acabar haciendo que se sacrifique por los demás, perjudicando sus propias metas u objetivos. Por otro lado, este tipo de pensamientos puede acabar derivado en problemas de salud psicológicos más graves. Por ejemplo, si una persona cree que no merece el amor de los demás, pues se aísla y acaba padeciendo de trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, debido a estos sentimientos. Si hace un buen tiempo que estás experimentando todo esto de lo que estoy hablando, como emociones negativas, es crucial que acudas a un psicólogo profesional debido a todas las repercusiones que puede tener a nivel personal y relacional. No dejes que estos sentimientos te frenen o te hundan. Tú eres más fuerte que eso. Si crees que no puedes ser amado por los demás, lo primero que debes recordar es que estos sentimientos no corresponden a la realidad. Sentirse poco válido no implica que no seas digno de amor. Además que el valor es algo subjetivo que puede estar distorsionado debido a las emociones que estás sintiendo en esta etapa de tu vida. Ante estos sentimientos te recomiendo que tengas en cuenta lo siguiente. Intenta cambiar el diálogo interno negativo. En lugar de tratarte con desprecio, piensa en cómo le hablarías a un amigo tuyo. Es decir, sustituye aquellos comentarios negativos por otros más amables y realistas. No te aísles. Si porque los pensamientos que tienes estás perdiendo el contacto con diferentes personas, es importante que cortes en seco esos patrones. Para combatirlo, quizá puedas preguntar a estas personas si realmente te aprecian y hablar de tus sentimientos con ellos. Eso te va a ayudar a tomar como una perspectiva ante todas estas creencias erróneas. Acude a terapia, se los digo miles de veces. Es imprescindible que ante estas emociones negativas intentes trabajar con tu terapeuta. La razón es que cuando tienes estos pensamientos suele ser una señal de que existe un problema psicológico que debes pues abordar. Muchas veces nos encerramos en este confuso sentimiento que no siempre tiene bases para que los tengas. Más sin embargo existe y nos llevan a sentirnos fatal. Hace que nuestras vidas sean tristes, negativas, confusas, vacías y hasta deprimentes. No nos dejan aprovechar los buenos momentos y nos hacen aferrarnos a las pizcas de felicidad que pudiéramos sentir. Aunque esto no sea realmente lo que buscamos en la vida, es como aferrarnos a una pajita de heno en el mar. Sin importar lo que otros nos dicen o aconsejen, no escucharemos,
porque nuestro sentimiento de abandono es más grande. Muchos lo vivimos también y en alguna etapa de nuestra vida, pero no nos estancamos ahí y no permitimos que manejara nuestras vidas en su totalidad. Aprendimos a superarlo, pero otros continuarán agarrados a esa pajita de heno por el miedo de afrontar sus verdades o porque simplemente es lo único que han tenido en su vida. Pero quiero decirles que no es así. Existe mucho más en la vida de lo que has estado viviendo y de lo que viviste en el pasado. Puedes crear tu verdadera felicidad dejando ir esa pajita de heno, dejando ir el pasado que ha estado carcomiendo tu vida y que se lo has permitido consciente o inconscientemente. Todos estos consejos que les he dado los encontré en internet, como ya les dije, pero yo los puse en práctica muchos años atrás, aún sin saberlos con anterioridad, y nadie me habló de esto, porque para todos mis sentimientos eran normales. Pero déjenme decirles esto, es normal tener estos sentimientos, mas no los normalices, déjalos ir. Ahora que sabes que puedes salir de ello, haz algo por ti. Ayúdate, supéralo. Vive tu vida sin ese lastro que llevas cargando, porque el pasado no debería de definir quién eres, porque solo tú puedes definirte en tu vida y cómo la quieres vivir. Y no porque alguien te ame o no, porque al final amarte a ti mismo debería de ser tu prioridad de vida. Las personas que te aman son eventuales en tu vida. La mayoría se irá de una manera u otra, pero el amor que te tengas a ti mismo seguirá ahí hasta tu último respiro. Así que no pierdas el tiempo y tu vida llorando por lo que pasó o porque no tienes quien te ame. Mejor respira profundo, analízate y déjalo ir, que la vida es hermosa y no vivirla a su máximo, eso sí es un desperdicio, sin importar la edad que tengas ni la situación económica. Total, que la vida no es solo que te quieran, existe mucho más que eso. Y cuando lo comprendas, serás feliz contigo mismo y habrás dejado ir la pajita de heno a la que te aferraste tanto tiempo. Y se convertirá en una gran tierra donde pisarás estable y solo será un río a tu lado y no un mar. Espero que les haya gustado este podcast. Deseo de corazón que les sirva de algo, que los anime a seguir haciendo una vida excelente. No se los olvide pasárselo a alguien más, darle a la manito de me gusta, suscribirse, que al cabo es gratis. Déjenme un consejo aquí si quieren, un comentario, o pueden mandármelo a mi correo que es hablandoconsentido@gmail.com. Millones de gracias por los escuchas que están ahí, por los que todos los días están pendientes de mi podcast. Gracias por eso. Y quiero recordarles que voy a sacar el podcast de Navidad y va a salir el día lunes para que estén al pendiente. Este podcast es en viernes, obviamente, pero el de Navidad va a salir el día lunes. Está muy bueno. Espero que también les guste. Y sobre todo, recuerden ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta pronto.